Hola, bienvenidos a nuestra sesión de esta semana. En la clase de hoy vamos a estar abordando el tema de velar y perseverar. Y como cada sesión vamos a iniciar con una oración, así que acompáñenme a orar. Dios, queremos agradecer que ya estamos cerca del final de este curso y que estamos seguros que tú has estado enseñando a cada corazón. Quiero hoy poner en tus manos la enseñanza de esta semana, que de verdad sea tu Espíritu Santo trayendo esa convicción a cada corazón, trayendo esa dirección en cuanto a cómo se ha de orar, en cuanto a cómo hay que empezar a velar, sobre qué áreas debemos de ser más constantes, más perseverantes, infundiendo ese ánimo para poder permanecer firmes en eso que tú nos has llamado a orar, en esas promesas que tú nos has dado, y que esta enseñanza, Dios, de verdad sea para cada uno de nosotros una motivación para permanecer velando y perseverando en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como primer punto vamos a definir qué es velar, que es el primer concepto del que vamos a estar hablando en esta clase. El diccionario nos dice que velar es permanecer despierto durante el tiempo que se destina a dormir. Pero si vamos más profundo, no expresa solo el hecho de estar en vela, sino la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Es decir, no solo se trata de, ok, no duermo, sino que durante este tiempo en el que digamos que se supone o el resto de las personas están durmiendo y yo voy a estar despierto, debo tener esta actitud vigilante, una actitud de estar alerta. Y me llama la atención cómo aquí la definición nos habla de que son aquellos que están dedicados a algo. Es decir, el velar no solo es permanecer despiertos, sino permanecer despiertos con un objetivo o un fin específico. ¿Para qué voy a destinar este tiempo de vigilia? ¿En qué me voy a dedicar? ¿En qué me voy a concentrar? Eso es importante acerca del velar. Y la última definición que vamos a revisar nos dice que se trata de cuidar solícitamente de algo. Y bueno, en la Biblia vamos a encontrar diferentes ocasiones en las que se usa la palabra velar o sus sinónimos o sus derivados. Y aunque no en todas y no en todo momento vamos a estarlo tomando como literalmente este concepto de permanecer despiertos, en todo momento la palabra o el concepto velar que vamos a estudiar sí tiene que ver con esta actitud de ser vigilante, de estar dedicado a algo, de estar alerta a algo y, como dice la última definición que hemos estudiado, de cuidar solícitamente algo, de cuidar de nosotros, de nuestra salvación, de nuestras almas, también de cuidar de nuestras familias, de nuestra iglesia. Sí tiene que ver con esa actitud de un guardia, de un vigía. Y ustedes ya estudiaron en temas anteriores el concepto y la labor de un guarda de oración, así que tampoco me voy a enfocar mucho en esta parte de qué se trata el ser un guarda espiritualmente hablando, de qué hace un vigía espiritualmente hablando, porque ustedes ya lo han estudiado, pero esto va muy ligado al concepto de velar y perseverar, estos conceptos que ustedes estudiaron en su tema de guarda de oración, así que ténganlos a la mano, recuérdenlos. Ahora, vamos a mirar cuáles son algunas formas de velar o cómo es que espiritualmente nosotros podemos estar velando. Porque bueno, físicamente entendemos que es esta parte pues de mantenerse despiertos, atentos, de destinar incluso unas noches para cosas espirituales como la oración, la lectura, y eso está bien, sí, es parte del velar, pero va más allá. Vamos a ver espiritualmente qué cosas hacen que nuestro espíritu, qué cosas hacen que nuestros sentidos espirituales estén atentos, estén despiertos, estén solícitos en guardar algo. La primera que vamos a estudiar es la lectura bíblica. Romanos 15:4 dice, de hecho,
Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. La lectura bíblica es muy importante para mantenernos velando, por muchas razones. Primero, aquí vemos que la palabra, la escritura, tiene esta función de alentarnos y de ayudarnos a perseverar en nuestra esperanza. Y lo vamos a ver más adelante, este concepto de perseverar, pero perseverar y velar están directamente relacionados. Por eso es que la lectura bíblica es una forma en la que nosotros nos mantenemos perseverando. Es decir, es una forma en la que nosotros mantenemos alertas nuestros sentidos espirituales, en la cual nos mantenemos espiritualmente despiertos y también en la cual nuestra esperanza, nuestra fe es afirmada. Ahora, la Biblia también nos enseña que la palabra de Dios nos santifica y que a través de la palabra de Dios nosotros somos preparados para buenas obras. Por eso, la lectura bíblica intencional, consciente, metódica, por así decirlo. Metódica me refiero a que tiene que haber un orden, un plan a seguir, ¿no? A veces no entendemos la Biblia o no estamos mirando el resultado que se espera de leer la Biblia porque no tenemos este hábito y esta estructura en nuestro tiempo de lectura. Leo un día sí, 5 no, y luego otro día, leo de aquí, de allá, pedacitos. Entonces es importante que para mantenernos vigilantes tengamos un hábito que sea constante y que tenga una estructura. Usted puede escoger el método que quiera, pero sí es recomendable que usted tenga una estructura en su tiempo de lectura. Leer la palabra de Dios nos recuerda que estamos esperando en Dios, nos recuerda en dónde está fundamentada nuestra fe, nos recuerda y nos anima en los tiempos difíciles, nos previene de los peligros, de los enemigos, de los que debemos cuidarnos y de los que debemos de huir. ¿Cómo yo voy a ser vigilante de un enemigo que no sé cómo se ve, que no sé cuál es? Que yo no tengo un parámetro para discernir entre lo que es sano, lo que es seguro y lo que no lo es. ¿Cómo lo voy a saber? A través de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos habla mucho acerca de cuál es la sana doctrina. Si yo deseo estar atento, velando para poder identificar qué enseñanza está siendo verdadera y qué enseñanza no lo es, tengo que tener un parámetro y para eso sirve la Biblia. La Biblia nos describe cuáles son los peligros, cuáles son los enemigos que pueden atacarnos y de los que tenemos que tener cuidado, a los que tenemos que cerrarle las puertas y de los que tenemos que huir. Pero también la Biblia nos muestra la verdad para darnos un parámetro, para saber qué podemos dejar que entre y qué cosas debemos desechar. También la Biblia es un arma, la palabra de Dios es comparada con una espada. Por eso la lectura bíblica nos capacita para defendernos. La palabra de Dios como esa espada no solamente nos convierte, no solamente es esa espada que penetra nuestro corazón y nos transforma y nos convierte, sino que también nos permite defendernos de las mentiras del enemigo, como lo vemos en la tentación de Jesús, que el enemigo usaba mal la palabra para atacar a Jesús, pero era justo la palabra bien usada, la palabra de verdad, la que Jesús usa para defenderse de esos ataques. Así que es muy importante la lectura bíblica, a través de ella vamos a recibir dirección de Dios, vamos a recibir promesas de Dios, vamos a poder conocer la verdad y vamos a poder ser libres, vamos a ser santificados y también en la palabra podemos cimentar nuestra fe durante el tiempo de espera cuando este sea necesario. Número 2, vamos a mirar que es importante congregarse.
Hebreos 10, 23 y 25 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí es interesante mirar el principio y el final de este versículo. Este versículo dice, manténganse firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. ¿Cómo puedo yo mantenerme firme y sin fluctuar en ese llamado de fe que tengo, en esa esperanza de fe que tengo? Lo dicen los siguientes versículos, considerándose unos a otros, estimulándose en el amor, a las buenas obras y no dejando de congregarse. Ahora, ¿cómo cierra este versículo? Este versículo cierra diciéndonos que es más importante hacer esto de congregarse, de estar en comunidad, ahora que vemos que el día se acerca. Por eso hablamos acerca de que congregarse, la comunidad, es algo que Dios diseñó para mantenernos seguros, para mantenernos despiertos. Es más fácil que en comunidad se pueda llegar a estar en vigilia que si estoy yo sola. ¿Qué pasa si estamos reunidos todos en una vigilia y de pronto yo empiezo a quedarme dormido? Bueno, alguien puede despertarme, pero si estoy yo sola, me voy a dormir y me voy a perder en el sueño. Además, si por alguna razón yo me quedo dormida, puedo estar segura de que hay otros despiertos a mi alrededor que me van a hablar, que me van a despertar o que incluso van a cuidar de mí. Congregarse es importante para mantenerse activos, para mantener despiertos nuestros sentidos espirituales. Es también importante para darnos ánimos unos a otros. Cuando yo ya me siento cansado, cuando yo de pronto estoy pasando por una temporada de sueño, bueno, congregarse me ayuda a tener ánimos, a recargar fuerzas, a que si es necesario alguien me sacuda tantito para que yo me pueda despertar, para que yo me active en otra vez ponerme en la brecha. Por eso no podemos dejar de congregarnos y tenemos que mirar el congregarnos como una estrategia que Dios diseñó también para proteger a su pueblo. Ahora, vea lo que dice Hebreos 13:17. Estamos hablando del congregarse, de la comunidad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y aquí habla de otra parte importante del congregarse, el estar bajo autoridad. El tener pastores, el tener líderes, el que existan ancianos, personas sabias dentro de las iglesias que están, ¿qué dice aquí? Velando por nuestras almas. También por eso es importante congregarse para mantenerse velando, porque el estar bajo sujeción, el estar bajo autoridad, me permite estar seguro. Y por eso el versículo dice, ustedes permítanle a sus pastores, permítanle a sus líderes que los guíen, que les aconsejen, que cuiden de sus almas. Y si usted en algún punto en la iglesia o en sus hogares funge con esta función de ser un líder, un pastor, honre esa responsabilidad. Dice aquí que ellos son quienes velan por nuestras almas porque van a dar cuenta de ello. Déjese guiar, déjese pastorear. Eso es una forma de estar velando. Que si de pronto mi líder, mi pastor me dice, hey, estás fallando en esto, hey, siento decirte esto, mira, trabaja más en esto, esfuérzate más en esto, deja de ir por este camino, no tengas esta actitud, o mira, de pronto estoy mirando este error en ti. Bueno,
que yo pueda aceptarlo y ser capaz también de corregir a partir de lo que ellos me digan. Eso es una forma muy, muy buena, muy importante de estar velando. Ahora vamos a mirar lo que sigue. Dice aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si recordamos un poco el contexto en el que se está dando este versículo, estamos hablando de Jesús con sus discípulos cuando Jesús va a orar al Getsemaní poco antes de ser crucificado. Encarga a algunos de sus discípulos que se queden en otro espacio cerca de ahí orando, y cuando Jesús regresa a ellos encuentra que se han dormido y les da entonces esta instrucción. Y es muy interesante lo que nos enseña el final de este versículo. Jesús les está diciendo a sus discípulos, tienen que velar y tienen que orar, pero también les dice, yo sé que en su espíritu sí quieren tener esa actitud de velar, que ustedes están conscientes de la importancia de velar, de la necesidad de hacerlo, pero que la carne es débil y que fue justamente su carne la que los llevó a no poder velar, a quedarse dormidos. Entonces, aquí encontramos un problema o un obstáculo, el principal obstáculo para que nosotros podamos velar, que es nuestra carne. Muchas veces en el espíritu entendemos, en el corazón entendemos y deseamos velar, pero ese deseo puede ser apagado o puede ser obstruido si no tenemos cuidado de someter de la misma manera nuestra carne. Entonces, vamos a mirar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué podemos mirar en ambos versículos, en el que leímos de Mateo y ahora en Pedro? Nuevamente, la carne es un obstáculo muchas veces y es lo primero que también tenemos que aprender a sujetar para que podamos mantenernos en vela. Así que tenemos que buscar acciones que ayuden a menguar la carne, a ejercitar el dominio propio, a ejercitar mis sentidos espirituales para mantenerlos limpios, activos y, como dice Primera de Pedro, sobrios. Porque así es como yo voy a poder velar. Aun cuando en el espíritu yo esté consciente de la necesidad de velar, si yo no cuido, someto mi carne, no voy a poder velar, porque va a empezar a ganar mi carne y va a obstaculizar el deseo y la conciencia que mi espíritu puede tener sobre la importancia de velar. Así que hay que enfocarnos en acciones y esto depende mucho del caso de cada quien y de lo que nosotros reconozcamos como una debilidad de nuestra carne, pero hay que enfocarnos en desarrollar e implementar acciones que nos ayuden a menguar la carne, que le hagan ver a la carne que no tiene el control, que fortalezcan nuestro hombre interior, nuestro espíritu, que ejerciten el dominio propio, que ejerciten los sentidos y que nos ayuden a mantener limpios, activos y sobrios nuestros sentidos. Y me parece bueno aquí rescatar la palabra que utiliza Primera de Pedro 5:8. Dice sobrios. Para poder velar es necesario estar sobrio. Y usted sabe que sobrio hace referencia a estas personas que no están bajo los efectos de ninguna sustancia adictiva. Por ejemplo, el alcohol. Cuando alguien ha bebido alcohol, ha abusado del alcohol, no está sobrio, está ebrio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo estoy
briago, cuando hay embriaguez en mi vida, bueno, físicamente pasan cosas. Mis sentidos físicos dejan de funcionar. Yo no tengo la misma visibilidad, no tengo el equilibrio, la conciencia, estoy vulnerable, estoy limitado de hacer muchas cosas, no puedo tomar decisiones correctas ni conscientes porque mis sentidos se están apagando, están distorsionados, no funcionan correctamente. Así que alguien que no está sobrio, no puede velar, no puede ser un guardia. Por eso decimos, ¿no? Que alguien que no está sobrio no puede conducir porque no le podemos confiar una responsabilidad. Es peligroso. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. Cuando nosotros embriagamos nuestro espíritu con los placeres del mundo, con las distracciones del mundo, con hábitos y afanes, entonces dejamos de tener sobriedad y nuestros sentidos espirituales dejan de ser efectivos. Nuestro oído, nuestra vista espiritual, nuestro discernimiento, la parte de la sabiduría que viene de parte de Dios se va apagando, nos vamos haciendo insensibles a la voz del Espíritu, perdemos la capacidad de discernir o de escuchar la voz de Dios o de ser guiados por el Espíritu Santo o de mirar a través de los ojos de la fe cuando nuestro espíritu está embriagado con cosas de este mundo. Así que para poder ser buenos en la parte de velar es indispensable ser sobrios. Y esto es en todas las áreas, ¿no? Obviamente sí hablamos de lo físico como las adicciones y todo esto, pero que no tiene que ir tan allá. A veces los afanes nos llevan a estar tan cansados que no podemos aguantar un ratito de oración porque nos da sueño, nos quedamos dormidos. O estamos tan cansados que ya no podemos invertir en nuestra lectura porque los afanes nos han hecho que ya no podamos estar sobrios. Me llama la atención cómo segunda de Timoteo dice que ninguno que milita en el ejército de Dios, o sea, nadie que es un soldado de Cristo, se puede enredar en los negocios de la vida diaria. Y a esto se refiere con ser sobrios. A ver, si yo soy un soldado, si yo soy un vigía, si yo tengo este responsabilidad de velar, no puedo enredarme en los negocios de la vida. Sí, hay actividades diarias que todos, siendo cristianos o no cristianos, tenemos que cumplir. Hay que trabajar para tener dinero, para poder alimentar una familia, hay que tener relaciones con las personas, vivimos en una sociedad, sí, hay que descansar, hay que comer, sí, todas estas cosas están muy bien, pero no podemos enredarnos en ninguna de ellas. Tenemos que ser cuidadosos, que ninguna de las cosas de la vida cotidiana, ninguno de los deberes, ninguna de nuestras responsabilidades en la vida cotidiana, nada de la comodidad de este mundo nos comience a enredar a manera que nos quite la sobriedad en nuestros sentidos espirituales. Y yo le invito a que usted reflexione sobre esta pregunta. ¿Qué me embriaga? ¿Qué son esas cosas que yo estoy identificando, que el Espíritu Santo me está haciendo sentir que me están embriagando, que me están distrayendo y no me están dejando velar? Puede ser los afanes, los quehaceres diarios, el trabajo, la necesidad de ganar mucho dinero. Pueden ser cosas del entretenimiento, televisión, redes sociales, tantas cosas con las que nos entretenemos, la vanidad, puede ser los problemas, la tristeza, que me agobian y entonces me hacen perder de vista a Dios. Piense usted, ¿qué cosas de la vida diaria que no necesariamente tienen que ser un pecado en sí, pero que
las hemos amado tanto, les hemos invertido tanto, las hemos consumido a tal grado que entonces han comenzado a embriagarnos. Y ya no nos permiten tener nuestros sentidos espirituales activos, funcionando para poder velar. Reflexiónelo. Y entonces, una estrategia que podemos empezar a desarrollar de manera muy práctica para velar es, ya que identifiqué que me embriaga, ¿qué acciones voy a hacer para que yo pueda menguar en el consumo de esto que me está enredando? ¿Qué acciones van a ayudar a apagar un poco esto que ya estoy consumiendo demasiado y me está distrayendo? Una buena forma, y lo hemos hablado antes, es el ayuno. Ok, yo ya me di cuenta que de pronto a mí me está embriagando las redes sociales. Bueno, puedo ayunar de eso. Reflexione cuáles son esas cosas que lo están distrayendo, que lo están, no le están impidiendo ser sobrio y que están poniendo en peligro ese llamado que tenemos de velar, que le están causando sueño espiritualmente hablando, que lo hacen sentir falsamente satisfecho y entonces están apagando su necesidad de orar, de leer, de buscar a Dios, que están desviando sus prioridades y entonces ahorita su enfoque no está en hacer tesoros en el cielo, sino hacer tesoros en la tierra. Identifique esos factores, identifique esas cosas que lo están embriagando y entonces implemente acciones para que disminuyan, para desenredarse de los negocios de la vida y entonces usted va a poder ser un buen guarda de oración porque va a estar sobrio. Sus sentidos espirituales van a estar limpios, van a estar ejercitados, van a estar activos, van a estar funcionando y usted va a poder ser un buen velador. Y obviamente hablábamos también sobre cómo Jesús les dice, junto con velar, también les dice que oren, que se mantengan velando, perseverando en la oración. La oración es la herramienta que más fuertemente vamos a ver relacionada al velar y al perseverar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí aparece este nuevo concepto del que vamos a hablar, la perseverancia. Y cómo velar y perseverar van de la mano y la relación tan estrecha que guardan con la oración. Debemos de permanecer velando y perseverando en oración. Recuerda que al principio veíamos en una de las definiciones que no solo se trata de decir, bueno, voy a estar despierto o voy a estar alerta, sino que eso tiene que tener un fin específico. ¿En qué me voy a ocupar? En la oración. Y la oración va a ir llevándome a la lectura, la oración me va a conducir a la congregación, al estar en sujeción, en la oración me va a ser revelado de pronto sobre cómo tengo que ir yo menguando en mi carne. Entonces, todo va unido, todo se entrelaza para al final decir, se trata de tener esta disciplina espiritual de velar y perseverar. Entonces, vamos a mirar ¿qué nos dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y esta es la descripción del perseverar. Perseverar no es un día, una vez, una ocasión, uno sí, uno no. Perseverar tiene que ver con la constancia y la insistencia, con el no desistir. No es, ok, hoy sí velé, 2, 3 días no,
y luego otro día recuerdo, o cuando estoy en problemas, sí, de pronto me activo y hago ayuno, oración, lectura y voy a la iglesia. Eso no es velar y perseverar. Un guarda, alguien que vela, tiene que ser alguien que no desiste en su tarea, que tiene como hábito esta acción de velar, para que el llamado a velar sea efectivo, tiene que ir acompañado de la perseverancia, una constancia en velar. Porque imagínese usted, nosotros no sabemos cuándo va a regresar Jesús, cuándo va a venir por su iglesia. Y si yo no tengo este hábito de velar, ¿qué me garantiza que no va a venir en un día en el que yo no estaba velando? Tiene que ser una constante. Por eso va de la mano con el perseverar. Todos los días, en todo momento, estoy activo, mantengo sobrios mis sentidos espirituales y esto se convierte en un hábito. Cada día, constantemente, trabajando por estar despierto, por estar activo, por estar vigilante, por ser un guarda de oración, perseverar. Como yo le decía, estos versículos de Mateo describen a la perfección de qué se trata esto de la perseverancia. ¿Por qué a veces no encontramos esas respuestas? ¿Por qué a veces sentimos que no recibimos la respuesta de Dios o que no vemos el resultado o que no avanzamos en los procesos? Porque no está esta constancia en el velar. Porque fácilmente desistimos de nuestra labor de velar. Quiero encontrar, tengo que buscar. Quiero recibir, tengo que pedir. Quiero que se me abra, yo tengo que llamar. Pero esto es con insistencia, con intencionalidad, constancia, firmes. Quiero revisar algunos puntos sobre lo que significa perseverar. Mire, perseverar nos enseña que se trata de no cansarse y vencer el desánimo. No cansarse. ¿No cansarse en qué? En la oración, en la intercesión, en la lectura de la palabra. Vencer el desánimo que a veces nos lleva a decir, no, ya para qué oro por lo mismo, si no cambia, si no hay resultados. Vencer el desánimo de que muchas veces aún teniendo la promesa de parte de Dios hay que esperar y ese esperar a veces causa desánimo. Vencer el desánimo que puede ocasionar estar en circunstancias de aflicción. No cansarse de congregarse, de servir, de hacer el bien. Aún cuando la recompensa no es inmediata y hay un proceso antes de poder mirar el fruto, sin cansarse y venciendo el desánimo. A eso se refiere la perseverancia. También se refiere a insistir y dar un seguimiento, como veíamos en Mateo, llamar, pedir, tocar a la puerta constantemente, venir a la presencia de Dios las veces que sean necesarios, hacer esa oración, leer ese versículo hasta que yo pueda entender cuál es el plan que Dios tiene para este momento en mi vida o qué es lo que Dios quiere hablarme a través de esa parte de la palabra de Dios. Orar hasta que mi voluntad se pueda alinear con la de Dios, ayunar hasta que mi corazón esté alineado y listo para recibir lo que Dios quiere darme, insistir. Y esto es interesante, dar seguimiento. Y lo vamos a mirar un poco en la actividad que se queda pendiente para el Zoom. Pero usted ya ha estudiado acerca del diario de oración y cómo es un diario de oración, cómo se maneja. Pero esto es una buena estrategia para dar un seguimiento. Oro por algo hoy, se me olvida y a lo mejor Dios sí respondió, pero como yo no le di este seguimiento, no fui consciente de lo que ocurrió y entonces después
me es fácil olvidar cómo Dios me respondió y qué es lo que Dios me pidió que yo hiciera. Entonces, el seguimiento tiene que ver justo con eso, con llevar mis oraciones, llevar el proceso de una forma que yo pueda recordar y ser consciente de cómo Dios ha estado obrando y de cada paso que Dios me ha dado y por el cual me ha guiado. Y además, el dar seguimiento también me permite mantener fuerte mi fe, afirmar mi fe, porque me va a dar, esta capacidad de ir viendo la mano de Dios obrando. Y entonces digo: "Okey, a ver, si en el paso uno ya Dios hizo esto, si aquí Dios ya me condujo para acá", entonces me trae paz y me da más seguridad de seguir avanzando. Entonces, es importante dar el seguimiento a mis oraciones, dar el seguimiento a esas promesas que Dios me va hablando, haga notas, lleve sus diarios de oración, tenga sus promesas a la mano, tenga también esas palabras que Dios le ha hablado de tienes que mejorar en esto, tienes que cambiar, los compromisos y los votos que hacemos para con Dios, también hay que darle seguimiento. ¿A qué me comprometí yo con Dios? Y eso es lo que vamos a ver en el penúltimo punto, dice mantenerse firmes y sostener el compromiso. También a los compromisos hay que darles un seguimiento. El punto 3 dice con fe, hay que mantenerse con fe. Es decir, la perseverancia se sostiene de la fe. ¿Cómo yo puedo continuar adelante? ¿Cómo yo puedo seguir insistiendo, siendo constante, avanzando, velando día tras día? Bueno, cuando yo tengo fe. Porque a veces en ese proceso de velar, de pronto no voy a ver el resultado, no voy a entender lo que está pasando, pero yo permanezco firme, confiando en el que Dios es fiel, en que esto es por fe, no por vista. En que aun cuando a mi alrededor yo pueda estar escuchando otras voces contrarias a las de Dios que me quieren desanimar, que me quieren engañar, que me quieren detener, yo decido escuchar la voz de Dios en fe. Número 4, mantenerse firmes y sostener el compromiso. ¿A qué me voy a comprometer? ¿A leer 5 minutos, a leer 10 minutos, a leer 2 capítulos, a ayunar una vez por semana, a dejar de mirar redes sociales tanto tiempo? A lo que yo me haya comprometido, perseverar es mantenerse firmes y sostener ese compromiso. Así como Dios es fiel, nosotros también, en este proceso de velar y perseverar, debemos aprender a mantener el compromiso y de verdad la importancia que nosotros tenemos que darle a los votos que hacemos delante de Dios. A veces es tan fácil hacer un voto, comprometernos con Dios y lo tomamos a la ligera y no lo cumplimos. Y eso cómo obstaculiza nuestra vida espiritual. Porque cuando nosotros hacemos un compromiso delante de Dios, Él lo toma en serio. Y Él va a bendecir esos compromisos que nosotros hacemos delante de Él, pero la Biblia nos enseña la importancia de pagar nuestros votos a Dios. Eso es perseverar, eso es velar. Y último, enfocados en Dios. Y esto va muy relacionado con la fe. Perseverar va a ser mucho más fácil cuando soy capaz de cerrar mis ojos, mis oídos a lo que está pasando alrededor para enfocarme en lo que Dios quiere que yo haga hoy o lo que Él no quiere que haga hoy. Dejar de enfocarme en cómo me siento, en lo que es más cómodo para mí, en lo que me gustaría o no me gustaría, y enfocarme en Dios, en lo que me he comprometido con Él, en lo que Él ha hablado a mi vida, en lo que Él ha prometido, en lo que enseña a través de su palabra. No enfocarme en mí, no enfocarme en el mundo, en los problemas, en el enemigo, enfocarme en Dios. Eso va a hacer mucho más fácil la perseverancia. Y mire, me encanta este versículo
estos versículos, porque son varios versículos que encontramos en Hebreos, porque nos dan mucho acerca de cómo podemos sacar fuerzas, de dónde podemos sacar ánimo, de cómo es que podemos perseverar y velar, porque perseverar y velar va a tener momentos difíciles, sí. Va a haber momentos en los que mi carne se va a sentir cansada o que no va a tener ganas o que voy a sentir que es mejor o más cómodo o que no voy a entender la voluntad de Dios, lo que Dios me está hablando. Sí, que me voy a sentir atacado, sí, que me voy a sentir desanimado, sí. Entonces, ¿cómo yo voy a poder tomar o de dónde yo tomo ánimos, de dónde yo me puedo anclar para que me pueda mantener velando y perseverando? Bueno, Hebreos 6 del 13 al 19 nos da mucha luz al respecto. Vamos a leerlo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual vea esto, es muy bonito. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿De quién hablamos aquí? De Jesús. Pero me gusta cómo dice este versículo. Dice, a ver, Dios sabe que a los hombres necesitan confirmaciones y necesitan garantías y necesitan verlo y necesitan estar seguros y dudan y de pronto cuando vienen las complicaciones se echan para atrás y necesitan algo de qué anclarse. Y sabiendo esto, dice aquí, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Lo juró por sí mismo. Y me gusta cómo este versículo inicia diciendo, como Dios no había nada más grande que pudiera él jurar, porque él no hay nada más grande que él juró por sí mismo. Así que está esta promesa de parte de Dios que la ha hecho sobre su mismo nombre. Podemos anclarnos de eso, porque no hay nada más grande de lo que podamos anclarnos. No hay nada más firme, nada que sea inmutable, nada que de verdad nunca vaya a pasar, que sea que sea eterno, que sea fiel, inerrante, inamovible como Dios. Y de ahí nos anclamos para perseverar y para velar. Yo me mantengo activo, perseverando con mis sentidos sobrios, porque yo sé que Él va a volver como lo prometió. Y yo quiero estar listo para cuando esa promesa ocurra. Me mantengo perseverante en la obediencia a sus promesas, a su palabra, porque yo sé que él va a venir para recompensar eso. Así que recuerde esto. Dios puso juramento por sí mismo de todas esas promesas, de todos sus mandamientos. Hay una garantía. Y dos, dice que nos dio a Jesús ese sacrificio, esa esperanza de nuestra alma, un ancla firme para nuestra alma, dice aquí. Ese es Jesús, ahí está la cruz. Cuando usted sienta que desmaya, cuando usted sienta que falta fe, cuando usted sienta que hay desánimo, voltea a la cruz. Vuelva a la cruz, el ancla firme de nuestra alma,
vuelva a la cruz. Conozca a Dios, porque acuérdese que Él juró por sí mismo. ¿Cómo usted puede estar seguro de que no hay nada más grande que Él, nada más inamovible que Él, conociéndolo? Invierta en tener experiencias con Dios que le comprueben su fidelidad. Está muy bien los testimonios de otros, pero usted tiene que tener experiencias propias de la fidelidad de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios responde, porque eso va a hacer que usted pueda tomarse fuerte cuando hay flaqueza, cuando hay debilidad. Tres acciones prácticas que yo le quiero dejar. Invierta en conocer a Dios, porque recuerde que Él juró por sí mismo. Es la base del juramento de este pacto. 2, genera experiencias con Dios personales que comprueben su fidelidad y a las cuales usted pueda volver en los momentos difíciles. Y 3, voltea a la cruz. Recuerde la cruz, ese sacrificio y el pacto que se selló con esa sangre. Ok, para nuestra sesión de Zoom del día domingo, usted va a necesitar traer su diario de oración y colores, lapiceros de colores, colores de palo, lo que usted tenga. El punto es que tenga diferentes colores para hacer las marcaciones que les voy a ir indicando, que vamos a tener que estudiar en nuestro diario de oración. Entonces, si usted no tiene el diario de oración completo a la mano, váyase preparando esta semana. No tiene que ser de muchos años atrás, pero sí que tenga sus oraciones escritas, sus respuestas, sus versículos, sus experiencias, todo lo que usted registre en sus diarios de oración, en sus devocionales, téngalo a la mano, lo vamos a ocupar para nuestra sesión de Zoom, porque vamos a tener una actividad. Eso es todo por la sesión de esta semana. Los espero el día domingo en la sesión de Zoom con sus materiales. Que Dios les bendiga.